Bien amigos, seguimos aquí compartiendo esta edición internacional del Glóbulo Magazine en este prefinde, por supuesto, siempre aquí desde Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica acercándole los mejores informes, los diálogos que compartimos con todos ustedes diariamente. En este caso vamos a darle la bienvenida a un especialista en filosofía, el doctor justamente Fernando Slagem, analista también internacional con quien ya hemos hablado en varias oportunidades y es un gustazo enorme recibirlo otra vez aquí en nuestra emisión internacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fernando? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo muy bien. Muchas gracias por conectarse. Un Para mí es un gustazo. placer volver a hablar con ustedes, Igualmente por para favor. nosotros. A ver, doctor, ¿cómo hacemos? Sería la pregunta tal vez que se deben estar haciendo muchos latinoamericanos, argentinos específicamente, para producir un cambio cultural en la región por esta degradación de la palabra, del pensamiento, tal vez podríamos llegar a decirlo, que tienen actualmente aquellos supuestos líderes, entre comillas, que prometen una cosa y que después hacen todo lo contrario, ¿no? Mire, esa es la pregunta que vale. Esa es la única pregunta que vale. ¿Cómo Ajá, lograr que una sociedad cambie? ¿Cómo lograr restaurar los valores, ahí restaurar está. la dignidad? Usted sabe que yo, como buen rabino, estudioso del Talmud. El Talmud se pregunta eso. Ajá, Y dice, ¿los pueblos tienen los gobernantes que se merecen sí, o los gobernantes tienen el pueblo de acuerdo a cómo lo ahí conducen? está. La Ujú, respuesta es que el Talmud dice, bueno, este es el cuento del huevo o la gallina. Lo más importante es que al pueblo no lo puedo cambiar, a los gobernantes sí. Es ajá, decir, cuando uno quiere cambiar la idiosincrasia o lo que se ha perdido, de lo bueno que se ha perdido en un pueblo, hay que cambiar a sus líderes, ujú, eligiendo líderes probos, dignos, honestos, que muestren con su ejemplaridad aquello que el pueblo debe hacer. La ujú. otra forma, siempre sangrienta, es de abajo para arriba, y que son las revoluciones. Claro. Nunca, salvo Gandhi y alguna otra más, nunca dio resultados y se ha llevado mucha sangre. Claro. Ahora, esto que usted me comenta realmente es muy interesante, lógico, en un país con una sociedad que está en un estado anímico medianamente razonable. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una sociedad convulsionada como es la del argentino hoy por hoy, que está en un zafarrancho de combate encubierto, ¿no? Con un montón de engaños, con un sistema que los ha defraudado durante tanto tiempo y donde la impunidad es una cosa diaria, ¿no? Por eso el problema, en este caso de Argentina, Ujú, es un problema cultural. Y lo que usted dice está muy bien, porque este cambio cultural se tiene que dar en un país donde actualmente más del 50% de su población se encuentra en la pobreza, no solamente socioeconómica, sino educativa y ujú, sanitaria, sí. donde hay un 10% de población ya en situación de indigencia. Más de la mitad de la población recibe algún tipo de asignación social, lo que implica un clientelismo político. Ujú, Y este cambio uno lo tiene que dar en esta sociedad, con lo cual es muy difícil. Por eso, tantos esfuerzos en tratar de hacer comprender a la gente que si siguen votando a los mismos, les va a suceder lo mismo. ujú, Uno puede decir, bueno, pero es de sentido común. Bueno, es el menos común de los sentidos muchas veces. Y ujú. mucho más cuando la política corrupta tiende, por su propio beneficio, a continuar y profundizar este embrutecimiento del pueblo para mantener en lugar de líderes cabecillas que rapiñan el poder. Ajá. Esto lo vemos en la Argentina de los últimos tiempos y tiene una gravedad de tal magnitud que ha deteriorado prácticamente las principales instituciones de la República, Totalmente. demostrando de alguna manera, tristemente, esto a mí me da mucha pena tener que decirlo, pero si no, me autoengañaría a mí mismo y estaría engañando a todos a aquellos que nos están viendo y escuchando en diversas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para restablecer esa integridad moral del ciudadano para justamente hacer respetar lo que es el sistema democrático, doctor? Bueno, lo primero
es establecer la ejemplaridad con un proyecto que es el que yo quiero llevar al Congreso y del Ujú. cual ningún político habla, A ver. no lo escuché a ningún político hablar, Ajá, que es un proyecto de accountability, es ajá, decir, un proyecto de rendición de cuentas y responsabilidad, no solo en la función pública, sino en la conducta del funcionario mediante un método que es el que aplican todos los países con la menor tasa o el menor índice de corrupción según el IPC, ajá. que se basa simplemente en 5 puntos: A ver. transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, en el Sí. financiamiento político, en las fuentes de financiamiento y las declaraciones juradas de todos los funcionarios, Ujú. fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar la corrupción, que no deben estar constituidas por políticos, sino por especialistas apartidarios Ajá. para mantener la neutralidad, Ujú. volver a retomar la educación y formación cívica de forma continua desde la más temprana edad, cosa que hoy ya no existe en Ujú. Argentina, eh, un mecanismo efectivo de sanciones y Ujú. puniciones judiciales, civiles y sociales para todo funcionario involucrado en actos de corrupción pública, y Ajá. por supuesto la cooperación internacional, desarrollar puentes para la cooperación internacional en la recuperación de activos producto de ilícitos. De Claro. esto Ujú. no habla ningún político. Eso es lo que yo quiero llevar al Ujú. Congreso para empezar a depurar desde la clase política, y todo esto acompañado digamos, un renovado, que tampoco es renovado, es retomar lo Ajá. que hace 30, 40 años tenía la Argentina, que era un excelente sistema educativo para empezar a educar a los niños y no a adoctrinar. Ahí está la cosa, ¿no? Un poco restablecer, diría, la materia educación democrática que se ha perdido de alguna manera. No hay más. Educación y Claro, formación cívica por no eso. existe más. Yo lo tenía Ujú. desde la escuela primaria. Claro. No Ujú. existe más. Ujú. Al no existir más, Sí. y con Ujú. estos índices de pobreza y de desnutrición alimenticia y, por supuesto, educativo, porque sabemos lo que causa en los niños la desnutrición física en los primeros años de vida. Claro. Son Fundamental. potencialidades cognitivas que ya se pierden Claro. y es irreversible. Ujú. Por eso hoy en la Argentina tanto se habla de metas y de mala o de buena suerte, y nunca se habla de logros, de Ajá. sacrificio, de planificación, de conocimiento, de Ujú. pericia. O sea, hoy Argentina está en lo que en las ciencias políticas se llama una caquistocracia, es decir, el gobierno de los más ineptos, de los más cínicos, de los más inútiles, Claro. y que le conviene tener una población embrutecida, claramente. Lógico, ellos apuntan a eso, ¿no? Ahora también lo complejo de esto, Fernando, es que realmente parte de la población como que está de acuerdo con estos sistemas de inmoralidad y de perversidad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es lo que algunos nos preguntamos, ¿no? Porque cuando uno se pone a analizar estos personajes que están pululando por los medios de comunicación de una manera vergonzosa, que ya resulta muchas veces desagradable, ¿no? Al margen de lo que plantean algunos funcionarios diciendo las pavadas que dicen, porque ya realmente nadie les cree nada, pero como que los dejan estar, los dejan correr, ¿no? ¿En qué termina un país que está justamente en esa situación de hacer la plancha, como pasa hoy por hoy en la Argentina, mientras tenemos una debacle como nunca se ha visto históricamente en materia social y económica? Es justamente no solamente ya la banalización de la responsabilidad política, Ujú. sino que ya es la impunidad a su más alto grado, porque saben que es gratuito, saben que hay una parte del pueblo no menor, y lo digo con dolor, pero una parte del pueblo no menor, Ujú. en donde por un lado su supervivencia depende De eso, ¿no? de la dote Claro, gubernamental, ahí está. y no pueden pensar en lo importante sino en lo urgente, pero por otro lado también personas que creen poder sacar tajada de este tipo de gobiernos y Sí. no ven que un tuerto en un país de ciegos se vuelve ciego también. Y Ajá. eso tiene que ver con la degradación ética y cultural. Por eso Ujú. digo, no solamente está la persona que vive en un estado de supervivencia, a la cual no se le puede naturalmente exigir que vote por lo importante y no por lo urgente, sino que la gente que no está en ese estado,
lo que quiere es sacar su tajada, aprovecharse de estos gobiernos populistas, indignos, Ujú. eh, a costa incluso de lo que ellos ya saben y tienen conciencia de que son lo peor para el pueblo. Ujú. Y eso también hay, por supuesto que también Y hay. sí. Si no nos explica cómo es que candidatos probadamente corruptos o con gestiones absolutamente ineficientes no solamente tienen un gran respaldo electoral de estos estratos sociales que viven para las, o sea, que sobreviven, sino también de clase media y muchas veces alta también. Sí, que llama poderosamente la atención. Una vez no termina de entender cuando Claro. dialoga con gente cercana, conocida, que tengan ese tipo de postura, de actitud de respaldar a los corruptos, ¿no? Y hay un alto Bueno, porcentaje sí, que los porque avala. también dentro de esta degradación cultural se perdió el sentido patriótico. Ajá, otro Se tema, ¿eh? perdió. Claro. Ujú. Tal Por eso vez, Argentina, yo siempre digo que ya no es una, hoy no es una nación, es un aglomerado de personas ajá, que sobreviven en un mismo territorio, ujú, en una situación de anomia, ujú. no hay ley, y simplemente, y en lugar de líderes, hay, como dije antes, cabecillas que rapiñan el poder, absolutamente corruptos, que lo único que Tremendo, hacen es claro. espiradamente profundizar en la miseria y en la degradación. Esa anomia demuestra la decadencia que tiene la Argentina, producto de la falta de concientización, de alguna manera, de gran parte de los integrantes de esta sociedad, que avalan, como claramente usted lo Por plantea, supuesto. no directa, pero indirectamente lo hacen, ¿no? Porque son cómplices Sí, de claro. esta corruptela Claro, son generalizada los que que tenemos, financian las ¿no? campañas. Claro. Son Eh, los que financian las campañas en pos luego de ciertas prebendas. claro. Claro que sí, Y encima claro enarbolan que las sí. banderas del sistema democrático que ellos mismos tratan de corromper o que lo han corrompido, ¿no? Es que el trick está en que todo eso esté revestido de ampliación de derechos. O sea, Ujú. el trick más Sí, famoso de la Argentina es cuando no se puede o no se quiere lidiar inteligentemente con un flagelo social como la droga, ujú, como la situación de calle, como la apropiación del espacio público, el truco cuál es? Legalizarlo claro, revestido en una ampliación de derechos y el funcionario se libra de esa claro. responsabilidad. Como Porque por son ejemplo, sinvergüenza, los tipos legalizar la actúan droga, con una... legalizar el aborto, Claro, legalizar la toma de espacios públicos por lo que ese. llaman trapitos Mm, o manteros. sí, Ese es el truco. claro. Legalizan todos estos negociados de corrupción para sacar provecho de la situación y enriquecerse indebidamente como lo han hecho cientos de miles en Argentina. Ahora, si esto sigue aconteciendo de esta manera, vergonzosamente, descaradamente, como lo han armado, como lo han gestado, ¿no? Para deteriorar no solamente las instituciones de la República Argentina, sino también la calidad de vida de los ciudadanos. Es un país que no es digno de ser vivido, ¿no? Es un país que no es digno de llamarse Estado, porque no respeta los valores y los principios fundamentales bajo los cuales un Estado se constituye, que es para poder traer seguridad, educación, salud a todos sus habitantes, Sí. librándolos, como decía Hobbes, Locke, Rousseau, ¿no? Ujú. De sus derechos naturales, ahora otorgados al Estado, Sí. que los cuida y garantiza el cuidado de esos derechos. Ajá. Entonces ahí se rompe el contrato social. Y cuando se rompe el contrato social, volvemos al estado de salvajismo. Eso es Y es lo lo que que... pasa en la Argentina. Claro. La impunidad, Ujú. los altos índices de delincuencia, homicidios, narcotráfico, y el Estado no responde. Bajo la excusa de el Estado presente, ¿no? El Estado está más ausente que nunca y lo único que se hizo fue agrandar el gasto público, digamos, extendiendo el Estado, pero como prebenda para los militantes. Por Ujú. eso siempre se habla de militantes. Fíjese qué Sí. interesante, ¿no? Siempre Sí. se habla de militantes y no se habla de Ahí ciudadanos. está. O sea, Siempre, han siempre cambiado, han claro, trastocado toda la realidad de lo que debe ser el sistema exactamente, democrático, ¿no? O sea, está exactamente. pergeñado para eso, ¿no? Para hacer los chanchullos, para facilitarle justamente estos grandes negociados que hacen a espaldas del pueblo. Exactamente, fíjese que nunca se dice formar ciudadanos, Para nada. formar civilidad. Claro. No, siempre se habla de formar Militante. Claro. militantes, Ujú. formar sujetos o colectivos políticos. Ujú.
Ahora, ¿cómo se puede Este, permitir en un sistema democrático que esta camarilla de sinvergüenzas sigan generando este tipo de situaciones? Porque lo estamos viendo ahora y es claro el mensaje que emiten estos supuestos líderes o caudillos que van implementando un accionar con una terminología de la militancia política, no de militar de alguna manera el sostenimiento de lo que es el sistema democrático en sí. en el sistema democrático, quien tiene el poder es la gente. Y si Ujú. la gente los vota, Claro. ellos vuelven a tener el poder. Ujú. Por eso nosotros estamos tan preocupados por llegar a la gente para que la Ujú. gente cambie su voto y vote algo distinto. Ujú. Pero quien tiene el poder es la gente. Es decir, la verdad, esta gente no toma por asalto el Estado. Son votados y asumen democráticamente. Claro. Ahora, luego usan al Estado, ¿no es cierto?, de una forma autocrática, por Ujú. supuesto, pero asumen democráticamente. Ujú. Por eso estamos instando tanto a la gente para sacar a esta gente de la función pública, Ujú. ¿no? Votar por alguien distinto, pero la verdad es que el poder lo tiene la gente. Por eso es tan difícil, porque el Ajá. poder lo tiene la gente que ha sido embrutecida por estos mismos Ahí está políticos la para que los cosa. sigan votando. Eso es lo más grave Es de un círculo todo. vicioso, Claro, claro. ahí está la gravedad de la situación que atraviesa la Argentina, Por eso es porque, tan difícil, por eso es claro, tan crítico. ujú, como que hay una falta de concientización realmente y de poner los valores como cosa fundamental para generar ese cambio que necesita la Argentina, que no se da porque justamente este grupo ha trabajado para destruir todo y favorecerse indebidamente, ¿no? Bueno, no es casual que cada vez que yo hablo de valores, de Mm, dignidad, de honestidad, de orden, sí. que es lo único que realmente luego trae el progreso, empiezan directamente a sinonimizar orden con Mm, fascismo, claro. empiezan a Sí, que sinonimizar te valores tildan de con Estado gorila o de teocrático. Claro, represor, cuando realmente es la única claro. manera de recomponer las instituciones de la República en un sistema democrático que quede fortalecido, porque como vamos cada vez se debilita un poco más, ¿no? Y hasta tal punto es la degradación Ujú. que hay palabras que obviamente yo las uso, pero hay palabras que ciertos periodistas Sí, no se animan a usarlas como claro. palabras canceladas, como Eso, represión o claro. reprimir, que está en la Ujú. Constitución, Exacto. ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Bueno, eso también es una de las variables que esta degradación cultural ha logrado, es Porque el decir, sistema invertir democrático en algún los momento valores. requiere de eso, de los valores y de un sistema que reprima a aquellos que no hacen lo que tienen que hacer, que están en contra justamente de las realidades de las leyes, perjudicando el sistema democrático. Y eso es lo que realmente utilizan vergonzosamente estos Claro, delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlos. Son eso es, justamente eso es especuladores, netamente ¿no? ideológico. Ajá. Eso es netamente ideológico Ujú. que ha penetrado a través también del lenguaje, Claro. ¿no es cierto? Ujú. En donde se confunde libertad con Con libertinaje, libertinaje, se claro. confunde ley Mm. con la legitimación del deseo de hacer lo que cada uno le plazca, Ajá. ¿no es cierto? Y eso también es lo que trae la degradación. Ujú. Y contra todo eso hay que pelear. Y a la vez, por eso termina siendo muy difícil. Ujú. Por eso termina siendo muy difícil, porque Argentina tiene un grado de ideologización Ajá, muy muy grande, importante que claro. impide ver la realidad. Ajá. Impide ver la realidad. Claro, aparte hay Una como un persona, yo me he sometimiento ahí, cansado, ¿no? Hay un claro, yo sometimiento me he también. cansado de discutir con personas Sí, que tienen tanto sesgo ideológico claro, que por más que yo les muestre a las claras la evidencia, ellos con su sesgo ideológico van claro, a manipular esa evidencia para que esa claro. evidencia no solamente no exista, sino que incluso respalde lo que ellos mismos dicen. Sí, no ven Y más allá contra de eso no eso que se ellos puede pelear. creen. No ven más allá de eso que ellos creen No y que ven hay más allá ahí de está eso. el tema. Mm, Tenemos a la vocera sin presidencial palabras, ¿no? que ayer, Vergonzoso. ayer dijo que en Vergonzoso el tema. Argentina no hay hambre. Claro. Bueno, es Y le dijo impresentable, al o sea, periodista, la verdad si que usted ve, mm. no es que el periodista lo vio, son encuestas y estadísticas oficiales. Realidades, claro, Si usted realidades. ve 6 de cada 10 niños argentinos con hambre, bueno, nosotros no vemos eso. Claro. Es un Eso es lo que caradurismo, un vemos. negacionismo de la vergonzosa realidad que ellos mismos han generado, ¿no?
el Totalmente, empobrecimiento, la atrocidad que cometen con los menores, con los niños, ¿no? Algo que supuestamente totalmente, dicen defender, pero que en la práctica hacen todo lo contrario, ¿no? Les importa tres pitos. exactamente, Ahora, este caradurismo, exactamente. doctor, desde la óptica de la filosofía, ¿cómo se puede analizar? Porque realmente es muy cruel, es muy duro para aquellos que atraviesan esta situación terminal que tiene la Argentina, por ejemplo, hoy por hoy en esa materia, ¿no? En lo social, en lo económico, en el verso y en el guitarreo, que generan estos impresentables que encima se muestran como que si, bueno, no les importara nada, ¿no? Como que joder a la gente, joder al compatriota, les da lo mismo que cualquier otra historia que puedan generar. Porque acá lo único que le importa y no digo a todos, porque siempre hay excepciones, Ujú, pero a la gran parte de la actual clase política es exclusivamente el poder, y el poder a costa de lo que sea. ujú, Entonces, cuando uno viene al Estado, en lugar de para servirlo, para servirse, ¿no es cierto? Lo que ocurre es esto, es el poder por el poder mismo a costa del ujú. pueblo, pero con ciertos engaños dialécticos que incluso cada vez son Y está, menores, porque claro. ya hoy la corrupción es a cara lavada. Ujú, Ya el propio político está diciendo, fíjense, el actual ministro de Economía y presidente de facto, sí. básicamente, Ujú. este, se propone como presidente y dice que él como presidente va a resolver el tema de la inflación. Y está Hace un gobernando, año es claro. el ministro de Economía y es el Por eso. presidente básicamente de hecho, y no solamente no la pudo bajar, tampoco la pudo frenar, sino que la aumentó. Ujú. Entonces, es una tomada de pelo Absoluta, claro. Ujú. a cara lavada. ¿Pero Sí. por qué? Ujú, Porque es gratuito, porque ujú, es absolutamente gratuito, porque saben que gran parte de la población se conduce o por la supervivencia o por una cuestión emocional de un partido político, de un sello o de una figura mítica ujú. que en algún momento le ha traído algún beneficio, Claro, y personas que están, desgraciadamente, y con dolor lo digo, carentes de todo análisis crítico claro. por esta situación de pobreza y supervivencia que habíamos analizado Ujú, antes, ujú. y a Y la eso pobreza sumalo, cultural educativa también que ellos mismos han por generado, ¿no? Ahí supuesto, está. claro, y a Esa. eso sumado toda una ideología Mm. emocional que lo reviste de una futura esperanza. Ujú. O En, sea, las respuestas son simples, son esas. Y claro. contra eso es muy difícil de Ujú. pelear, porque uno no pelea contra una emoción con armas racionales. Ujú. Sí, La emoción siempre le gana a la es una razón. maquinaria muy perversa de ellos, ¿no? Que Muy a perversa. través justamente de la Es exacto, es una ideología maquinaria van muy perversa. socavando las instituciones de la República y el propio sistema democrático. Y esto lo digo, Claro, lo reitero porque mucha gente no comprende esto porque está nubilada con el personaje, con el caudillo de turno, o como usted decía, doctor, con aquel que por ahí en algún momento lo favoreció en algo. Inclusive hay muchos de claro. los propios dirigentes que hablan, por ejemplo, cuando recuerdan el proceso generado por Juan Domingo Perón u otros políticos, lo toman como referencia y dicen, bueno, pero ya está, ya no podemos seguir hablando de lo mismo. O sea, hay que ayornarnos a los tiempos que corren. Pero estos delincuentes que llegan al poder, evidentemente utilizan esa base de la ideología política de determinado exdirigente o exfuncionario para utilizarlo y sacar provecho de la situación, ¿no? Porque saben que todavía les da Les resultado. rinde, claro. Ujú. Claro. A ver, mismo China, estamos hablando de China, Sí. ya China no se referencia con Ho Chi Minh, ya, digamos, Ujú, países que estamos hablando de países que ni siquiera son democráticos, ujú. ya ni siquiera ellos se referencian con los fundadores de lo que Claro. en su momento fue, como dije, la Revolución China Sí, o lo Vietnam. vimos, el actual presidente lo retiró justamente de la reunión a un exmandatario que estaba participando justamente de toma de decisiones importantes, ¿no? O sea, Claro, y nosotros todavía tenemos priorizan gente el que se futuro del país. referencia. Ujú, Claro, todavía nosotros tenemos gente que tiene una referencia para la gestión pública de líderes de hace 80 años, cuando el sí, mundo no solamente cambió, sino que es otro mundo directamente. ujú, Pero eso lo hacen adrede, claro, justamente, para porque saben que aprovecharse es de la un sello situación. emocional Claro. que le trae votos, esto está clarísimo. Ujú. Doctor, lo llevo al panorama internacional. Lo que está pasando
en Israel en estos momentos es muy llamativo y también demuestra Sí, que, por ejemplo, hay un sistema democrático que puede funcionar cuando realmente el pueblo está activo, ¿no? Sale a la calle sí. y reclama por sus derechos. ¿Qué reflexión nos puede hacer Bueno, usted al respecto? bueno, ese es un caso ejemplar. Ujú. Es un caso ejemplar de compromiso público con la Ajá, democracia, ajá. ¿no? Que en Argentina no hay. Claro, En Argentina lo que hay son movilizaciones ideológicas simplemente para lograr algún proyecto de ley sí. que cuando uno ve que no tiene ningún tipo de fundamento, es simplemente ideológico, Ujú. emocional, Ajá, eh, y no hay manifestaciones públicas o hay muy poco ajá. para canalizar el deseo de que el Estado cumpla con su deber, como sí hay en Israel. En Israel lo que pasa es algo muy simple. Israel no tiene constitución, no como la Argentina. Israel es un Claro. Estado muy moderno, no tiene constitución, tiene un conjunto de leyes fundamentales. Ujú. Y tiene un parlamento unicameral, es decir, no hay senadores y Claro. diputados, hay una sola Cámara de Legisladores. Ujú. Entonces, Menos ya gastos, desde más su agilidad, más fundación, funcionalidad de alguna manera para definir rápidamente las cosas que realmente hay que claro, resolver, ¿no? exactamente. No la Y burocracia que hay, lo por que hay de, ejemplo, en estos países como la Argentina, donde tenemos legisladores, diputados, senadores que sesionan 2 veces al año y se llevan unos sueldos claro, con un gasto del Estado impresionante que deteriora justamente la economía de bolsillo de los ciudadanos comunes. claro. Entonces lo que hay en Israel es, si no hay una constitución, ¿cómo limitamos el poder ejecutivo, legislativo y Ajá, judicial? Entonces, desde sí, su Estado lo que se dijo es, bien, vamos a establecer lo que se llama la ley del criterio de razonabilidad. ajá, ¿Qué es? Es una facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia para rever la razonabilidad ujú, de las decisiones de Estado, de las leyes, y poder tener cierto poder de veto. ajá, ¿Para qué? Para que simplemente no sea por una simple mayoría legislativa sí, que pueda sancionar una ley que vaya en detrimento del bienestar general, de las políticas públicas, de la conformación del Estado, ajá, ¿no es cierto? Y eso hasta ahora ha funcionado muy bien, mm, realmente ha funcionado muy bien. La claro, Corte Suprema ha podido vetar, por ejemplo, hasta hace muy poquito, una ley, no una ley, pero, perdón, una designación por la cual el primer ministro designó, que es su facultad, designó al ministro de Finanzas a una persona que había estado preso por corrupción y defalco al Estado. ujú, Entonces, la Corte Suprema de Justicia dijo, no, no es razonable que esta persona sea claro, ahora ministro de Finanzas y ujú. tuvo que ir para atrás. Lo que quiere hoy el primer ministro es vetar esa ley de razonabilidad y el pueblo, Ujú. muy razonablemente, Le dijo salió a la que calle no, para no claro. perder la democracia Ajá. y que no se transforme en una tiranía, llamémosle una tiranía de masas, Claro. que Eso es por tener, mayoría eso es tener simple puedan dignidad de alguna manera, eliminar ¿no? cualquier ley. De alguna manera ¿Cómo? eso es tener dignidad, ¿no? Un pueblo que realmente está Eso es tener activo, dignidad. que fortalece el sistema Sí, y también democrático. Ujú. tener dignidad y tener conciencia cívica y conciencia de que si en Israel se pierde la democracia, el Estado desaparece. ¿Algún día podrá El llegar Estado eso desaparece. a estos países de Latinoamérica, especialmente a la Argentina, para tomar concientización de estas cosas que hay que revertir urgentemente, doctor? A ver, no es políticamente correcto decirlo, pero la Ujú. verdad es que fácticamente, históricamente, los países que han peleado por su supervivencia o que han quedado en las ruinas, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, Sí, eh, han desarrollado una conciencia cívica sí. que ha impedido, en cierta forma, estos populismos. Por supuesto, con las excepciones. Argentina no es un país que haya atravesado por esa máxima ruina. No es un Estado que tenga una hipótesis de desaparición, como Ujú, sí lo tiene Israel, en donde no se puede dar lujos que claro. nos damos en Argentina. Ujú, Porque si no, el Estado ujú, desaparece. claro. El Estado de Israel está rodeado de enemigos que están esperando cualquier desliz. Bueno, eso desarrolla una conciencia cívica de supervivencia que Ujú. dice Muy no nos distinta, podemos claro. dar
estos lujos que sí en Argentina no nos podemos dar, y hasta ahora Argentina no ha llegado a, afortunadamente no ha llegado a ese límite, y tampoco sería bueno llegar a ese límite, pero aparentemente el ser humano necesita eso, Qué, llegar al límite para claro, cambiar. qué penoso es, ¿no? Teniendo todas las riquezas que tiene este país, ¿no? El litio, la minería, energía, agua, todas aquellas posibilidades para generar una economía fuerte estén mal utilizadas o desaprovechadas de alguna manera, beneficiando siempre a un pequeño sector, ¿no? A los vivos de siempre que se enriquecen indebidamente, mientras la gran mayoría del pueblo tiene este padecimiento innecesario en una etapa miserable como la que está atravesando la Argentina, ¿no? Eso era Mire, usted inimaginable. muy bien lo dijo, Argentina es un país envidiable por todos sus recursos naturales, hoy más necesarios que nunca. Ujú. Pero la verdad es que en la historia demuestra que los pueblos cuando eran confrontados Sí. con herramientas avanzadas, con máquinas, con nuevas tecnologías, y muchos han sido incapaces de absorberlas, pero no porque Ujú. no tenían habilidades, sino porque no tenían las concepciones de tiempo, de espacio y de relaciones interpersonales, Ajá. y por eso estaban impedidos de valorar un conjunto de preferencias como el rendimiento, el bienestar y la capitalización. A Argentina le pasa eso. Ujú. A Argentina ha llegado una degradación tan fuerte en términos ético-culturales que teniendo todos estos recursos naturales que hoy el mundo está pidiendo, No los no los aprovecha. puede absorber, no los Claro. puede capitalizar Ujú. porque le falta categorías conceptuales como el rendimiento, el bienestar, la eficiencia, la ética. Ujú. Y eso es una lástima. Claro. O Bueno, sea, depende de esperemos, nosotros. claro, es un temita complejo. Esperemos de que estos minutos que conversamos con usted sirvan como para que aquellos oyentes y televidentes que nos están acompañando empiecen a tomar conciencia y ver cómo hacemos para revertir y sacarnos estas lacras miserables que han hecho un verdadero destrozo con nuestra república, ¿no? A ver cómo hacemos o cómo repensamos una Argentina que sea digna de ser vivida de alguna manera. Dios quiera que sí. Un gran abrazo, doctor. Hablamos en cualquier momento y muy gentil como siempre por su exposición y por este diálogo que nos permite llevar claridad a la comunidad local e internacional. Gracias. Un gran abrazo y muchas gracias a A ustedes. usted, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Fernando Slagen, doctor en filosofía, analista internacional, con quien estábamos, a ver, de alguna manera reflexionando. No es que queremos hacer una crítica. La idea es tratar de bajar un mensaje clarificador que abra las mentes de los ciudadanos, muchos de ellos que están bastante confusos en estos tiempos, y que empecemos a valorizarnos un poco más. Sencillamente eso. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.